Señoras y señores, muy buenas noches y bienvenidos a la primera edición 2023 de Tierra Adentro, desde aquí, desde los estudios del Grupo ATV, a través de ATV+. Recuerden que nos encontramos como siempre todos los domingos a las 7 en punto de la noche, en vivo y en directo, son las 7:30 segundos de la noche, y el programa se repite a las 9. Recuerden también que el programa puede ser visto desde cualquier lugar del mundo simplemente ingresando a atv.pe y enlazándose en directo con ATV+. Bueno, este mes que hemos descansado, obviamente hemos recargado baterías, pero hemos estado absolutamente conectados con el acontecer nacional, tan preocupados como ustedes con lo que está pasando en nuestro querido país. Y de eso vamos a hablar hoy en el programa. Pero este no es un programa para la desesperanza, este no es un programa para la crítica malhadada, este no es un programa para tumbarnos entre los peruanos, sino todo lo contrario, para encontrar salidas. Porque finalmente el Perú es más grande que sus problemas y el Perú no puede parar. Y esa es la esencia de este programa. Vamos a tener, por lo tanto, hoy varios invitados, todos valiosos. Ya está en los estudios del programa Tierra Adentro, aquí en ATV+, el ministro de Energía y Minas, que ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación. Es la primera entrevista que da un canal de televisión de señal abierta privada. Y por supuesto todos queremos escucharlo, queremos saber cuál es su visión y la del gobierno sobre el futuro inmediato del sector minero, petrolero, energético, que es fundamental para el desarrollo y crecimiento de nuestro querido país. Permítanme antes dedicarle este programa a una persona que formó parte del equipo de Viceversa Consulting y que lamentablemente nos dejó abruptamente hace pocos días. Es el doctor Jorge Luis Cáceres Neira, gran amigo, excelente profesional, ex superintendente de SUNAFIL, ex consultor senior de Viceversa, pero sobre todo un gran ser humano. Deja viuda y una niña maya que era su adoración. Le dedicamos a él, a su viuda y a su hija, este programa, Al cielo a Jorge Luis Cáceres Neira. Bien, y con esto vamos a conectarnos con la realidad nacional de inmediato, porque esta semana hemos visto cómo ha paralizado, en buena cuenta, se ha paralizado la actividad minera específicamente en Las Bambas. Entonces vamos a ver si estamos conectados con el secretario del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas, Eric Ramos. Ahí está con nosotros. Eric, buenas noches. ¿Cómo está? Muy buenas noches, Oscar. Eric, dos preguntas puntuales para que los televidentes de todo el país, de Tierra Adentro, sepan exactamente qué es lo que está pasando. Luego vamos a conversar con el ministro de Energía y Minas, quien ya está con nosotros. Por favor, ¿qué significa para los trabajadores de Las Bambas y sus familias la paralización o semiparalización de las actividades operativas de la que es sin duda uno de los proyectos mineros más grandes del mundo, que es Las Bambas? Bien, Oscar, incertidumbre permanente de parte nuestra porque a pesar de los conflictos sociales que venimos acarreando ya de años anteriores, se suma este bloqueo, ¿no? Por las protestas luego de la vacancia presidencial. Nuevamente se está poniendo en riesgo 75.000 puestos laborales, directos, indirectos, inducidos por esta actividad y dentro de ello estamos nosotros un promedio de más de 8.500 trabajadores, los cuales no hemos podido subir a laborar ya a partir del 3 de enero que se bloquearon el corredor minero y a partir de ello no logró ingresar nada de insumo, ¿no? Como combustible, químicos, implementos o accesorios de voladura, ¿no? Ni tampoco pudo salir este concentrado, ni tampoco pudieron subir compañeros a laborar durante este mes. Ya más de 30 días que estamos en esta situación y es por ello que nuestra empleadora también anuncia, pues, ¿no? El 30 de enero que a partir del 1 de febrero, si es que no se lograba regular esto, se iba a entrar a una situación ya de paralización en la producción de cobre. Y esto lamentablemente está siendo un hecho, Oscar, en estos momentos. Sí, Eric, por eso hemos querido conectarnos con usted. Nos preocupa, por supuesto, muchísimo lo que está ocurriendo en ese sector del país, porque además no solamente se trata de un proyecto minero tan grande, tan importante para los ingresos y lo que representa para el país, sino también para tantos seres humanos, como usted ha muy bien mencionado, los trabajadores directos e indirectos. En pocas palabras, ¿cuál sería la invocación que le haría usted en su condición de secretario del Sindicato de Trabajadores de Las Bambas al gobierno y a la empresa? En contextos anteriores, el año pasado hemos visto pues escenarios donde lamentablemente el Ejecutivo ni el Legislativo le han prestado una real importancia a nuestra problemática.
y definitivamente esto requiere de una salida política, esta situación. Se tiene que anteponer el Perú, la necesidad económica, no estar anteponiendo intereses políticos partidarios quizás en este momento. Creo, como tú lo mencionaste al inicio de tu programa, el Perú está primero por sobre todas las cosas y se está perdiendo una paralización de una actividad que genera grandes ingresos para la economía del Perú, Oscar. De acuerdo. Eric, muchas gracias. Estaremos en contacto. Un fuerte abrazo para todos los trabajadores, directos e indirectos, y sus familias. Tengan fe, tengan confianza que todo se va a resolver. Vamos a trasladar, por supuesto, sus inquietudes al ministro de Energía y Minas, a quien entrevistaremos de inmediato. Muchas gracias y hasta cualquier momento, Eric. Bien, y con esto nos vamos a presentar la entrevista central de hoy, que llega gracias, como siempre, a Viceversa Consulting. Las empresas de hoy necesitan mantener buenas relaciones con las comunidades y reducir los posibles impactos ambientales de sus operaciones. Por eso y para eso, desde hace 22 años, Viceversa Consulting gerencia soluciones. Bien, ya está con nosotros el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera. Ministro, bienvenido al programa, aquí estamos. Buenas tardes, ¿Qué tal? Señor Oscar Gracias Díaz. por aceptar nuestra invitación. Gracias a usted por invitarme, me permite la oportunidad de poder dirigirme al país en estos momentos tan, digamos, importantes que estamos pasando, porque son momentos de tomar decisiones, ¿no?, para todos los peruanos, para tranquilizar, ¿no? Tranquilizar. El Perú es un país de trabajo y todos debemos retornar al trabajo habitual, ¿no? Así es. Vamos a tratar de en estos minutos que podemos conversar, darle, digamos, una pasada al sector. Empecemos por electricidad, después petróleo, gas, terminamos obviamente con minería. Bueno, ante todo, ministro, es el país de contradicciones, ¿no? Hay tantas críticas, tanta gente atacando al gobierno y, por ejemplo, vemos nosotros que, para variar, ustedes ya están exhibiendo un equipo realmente que inspira confianza en el sector. Estamos hablando, y hay un gráfico que lo muestra, está la presidenta de Perú, Petro, que es una persona que conoce el sector, está el presidente de Petroperú, que también conoce el sector. Esta semana han nombrado un nuevo director general de minería, que es un hombre también respetado, catedrático de la San Marcos, y un viceministro de minería. Es un equipo de gente no solo decente, sino que además conoce el sector. Y esto es importante. Ustedes van a seguir, digamos, colocando, actualizando, reemplazando a la gente que no estaba capacitada para el puesto en el sector. Bueno, como usted en algún momento hemos escuchado a nuestra presidenta, nosotros, el interés del gobierno es hacer el Perú un país viable, y la idea es recuperar todos los proyectos que se iniciaron en algún momento y que no se han continuado por algún motivo. Nosotros definitivamente tenemos que tener técnicos que vengan a hacer, a ejecutar, no que vengan a aprender. Y como usted está viendo, todos los técnicos del sector son gente que tiene trayectoria, mucho conocimiento, experiencia, y la mayoría de ellos son ejecutores, es decir, han gerenciado empresas importantes, no solamente en el país, sino también en el extranjero, y consideramos que con este equipo podemos, digamos, ejecutar lo que nos pide el gobierno, ¿no? Hacer viables los proyectos para llegar rápidamente a todos nuestros compatriotas que están en los lugares más lejanos, más distantes, donde hay menos recursos, y que posiblemente sea donde se ha incubado, ¿no?, este tema de protestas por las expectativas que vienen de muchos años y que no se vienen dando, digamos, en cumplimiento a las promesas, ¿no?, que se han hecho en algún momento. Y sabemos que somos un gobierno de transición, tenemos poco tiempo, un año quizás, para poder, digamos, encaminar todo esto, y nuestro objetivo es ese, ¿no?, reenrumbar, destrabar proyectos y llegar rápido, ¿no?, llegar rápido a los lugares donde se requiere, donde hay menos recursos. Ese tema de destrabar es fundamental, porque justamente hace un año no se tenía, por ejemplo, a nadie que conociera el tema en la Dirección General de Minería, y ahí el nuevo director, Jorge Soto, va a tener una gran carga de trabajo, porque se han acumulado trámites, y la minería pues necesita de esas licencias para seguir operando y seguir invirtiendo, obviamente. Claro que sí, nosotros estamos bastante preocupados y queremos que el Perú y todos los inversionistas extranjeros tengan fe y confianza en el Perú. Nosotros tenemos, este sector tiene una gran perspectiva para inversiones, porque nuestro territorio es inmenso y una gran capacidad de, digamos, de reservas en minerales, ¿no? Actualmente, en este momento, tenemos una cartera de proyectos por 53.000 millones, con 47 proyectos que digamos, se tiene, y consideramos que
esa confianza que tienen los inversionistas que están mirándonos no debe perderse, ¿no? Yo sé que lo que está pasando en este momento es un tema temporal y que muy pronto debe volver toda la normalidad y debemos ver con optimismo, ¿no? Yo supongo que ese va a ser su mensaje en el evento minero más grande del mundo que se realiza como todos los años en Toronto desde hace 83 años. En este caso va a ser del 6 al 8 de marzo. Supongo que usted va a asistir y obviamente va a dar este mensaje para atraer más inversiones al Perú. Así es nuestro interés, llegar a todos los inversionistas del mundo a que sigan mirando el Perú como una gran opción, ¿no? Donde se puedan desarrollar sus proyectos y que para nosotros como país signifique fuente de trabajo para los peruanos y también fuentes de ingresos, porque los ingresos por minería en este caso son muy importantes porque son grandes inversiones que generan ingresos a las regiones y que esto se traduce pues en desarrollo, ¿no? Por inversiones, ¿no? Ahora, hablando de inversiones, hay algunas que pueden venir, habla usted de la cartera efectivamente que suma 53.000 o 56.000 millones según otros para los próximos 10 años de inversión en el sector, pero por ejemplo hay inversiones que ya están caminando. Una de ellas desde el proyecto de la central hidroeléctrica Sangabán 3. Que son más de 750, 780 millones de dólares de inversión que se están realizando. En este programa hemos ido a Sangabán, ningún canal de televisión fue nunca, hemos mostrado imágenes, y creo que tenemos algunas allí, de esta impresionante obra de infraestructura, pero yo tengo entendido que la gente de Hydroglobal, que es la empresa que está manejando este proyecto, que tiene a China Tree Gorges y a Energías de Portugal como socios, ha pedido a varios ministros que vayan a visitarlo para que además vean cómo se está manejando el tema social y ello no ha pasado. ¿Usted podría decirnos que sí está interesado en ir a ver este proyecto? Por supuesto que sí, ya nos hemos reunido con los funcionarios de esta empresa, nos han hecho llegar sus preocupaciones y nosotros también le hemos manifestado la confianza que deben tener en continuar, ¿no? Porque el Perú requiere ese tipo de inversiones, las personas que tienen a cargo están muy motivadas, están haciendo una labor social bastante importante que está llegando a muchos peruanos y como decíamos, ¿no? En algún momento el mensaje que estamos teniendo en esta etapa en el sector es de que muchos de los peruanos de los lugares distantes, reaccionan porque muchas de las promesas efectuadas no se cumplen o no se han cumplido, ¿no? Y creo que es el momento de que cambiemos la estrategia para que nuestra gente recupere la confianza y que podamos hacer en paralelo, ¿no? Si se da un salto usted al proyecto, porque no lo ha hecho ningún antecesor suyo, nos avisa y nos encantaría acompañarlo con nuestras cámaras. Lo voy a invitar, porque ya hemos tomado algún acuerdo previo. Pero hágalo, ministro, hágalo, vale la pena. Es algo que nosotros hemos visto en persona y se está llevando adelante. Pasemos al petróleo. Usted es un hombre que ha trabajado muy buen tiempo en el sector petrolero. Este jueves 16 y el viernes 17 se realiza el Foro Nacional Reactivación Petrolera en Región Loreto, en Iquitos, ¿no? Y se está solicitando su presencia. ¿Va a asistir? Sí, claro que sí. Es una buena oportunidad de poder acercarnos a los pobladores, a los representantes de las comunidades, ¿no? Para hacerles conocer una vez más lo importante que tiene de explotar los recursos naturales como los hidrocarburos, porque eso también generan canon, generan ingresos por regalías y también trabajo. De hecho, nuestra empresa todo el tiempo han respetado las normas establecidas en cuanto al cuidado del medio ambiente y estamos nosotros con toda la seguridad de que al reactivarse estas actividades se van a seguir haciendo dentro de ese marco, ¿no? Ahora, usted que conoce el sector, ¿coincidirá conmigo en que sería una muy buena señal, por ejemplo, llevar ya a concretar la firma del contrato del lote 192? Sí, ¿Está entre sus planes? Sí, está previsto en este mes de febrero, antes de fin de mes, que se haga la firma, incluso... ¿Con qué empresa? Una posibilidad con Petroperú. Ah, ok. Sí. Petroperú para que ya administre y ya empiece a operar. Efectivamente, ya ellos verán si se asocian o contratan un socio. ¿No? Hablamos del 192, en Loreto. Así es, inclusive es probable que nuestra presidenta esté presente en esa firma de ese contrato. Estupenda noticia. Hemos conversado, ¿no? Ahora, ¿y el lote 64? Sí, ese lote también lo tiene Petroperú, están cumpliendo un trámite administrativo y esperamos también que muy pronto nos estén informando de la manera como van a iniciar las operaciones. Estimamos que
van a contratar algún socio operador para ello, porque ello requiere algunas inversiones. ¿Es cierto que Perenco quiere irse del país? Bueno, tenemos información digamos, de querer dejar probablemente las operaciones. Estuvimos reunidos con Petrovietnam, que es, creo, es su socio. Vietnam. Sí, Sí, sí. Y hemos estado conversando con ellos y también hemos manifestado que nosotros como gobierno estamos garantizando el hecho de que haya una paz, digamos, en esa región. Para ello estamos trabajando, ¿no? Estamos trabajando. Claro, esto es para los lotes 67 y 39, ¿cierto? Sí, así de es, Perenco. 67, así O sea, que podría su socio Vietnam poder, digamos, asumirlos. Sí, ellos están. Sí, ellos están interesados en que, digamos, el oleoducto tenga, digamos, la tranquilidad y funcione, ¿no? Y para ello, precisamente, estamos trabajando desde el primer día. Hemos tenido varias reuniones. Precisamente esta semana estuve 2 veces en Iquitos y en Manseriche, reunidos con las autoridades, los alcaldes y los APUs, representantes de las federaciones. Hemos tenido reuniones con diálogos bastante saludables y en el cual estamos mostrando, digamos, que el Perú está trabajando en la ejecución de sus proyectos que ellos están esperando. Y de hecho, en el momento que se reanuden las actividades petroleras, con seguridad eso va a favorecer porque va a haber trabajo y seguramente programas, ¿no?, de gestión social importantes para todos los pobladores. Una obra largamente postergada ha sido el proceso de modernización de la refinería Talara. Había muchas discusiones, yo recuerdo le contaba antes de salir al aire, desde el 90 y pico en Caretas hicimos reportajes sobre cuándo se hace la nueva refinería Talara. Finalmente se hizo, pero le han llovido críticas de que se ha gastado mucho, que no sirve, que no hay petróleo, olvidando, por ejemplo, que Japón tiene más de 20 refinerías y no produce un litro, ¿no?, un galón de petróleo. O sea, es como decir que solo puedes hacer una factoría si es que tienes autos. No, pues para eso se brinda. Usted conoce el proyecto, usted ha trabajado ahí. ¿Qué significa, en pocas palabras, cuál es la trascendencia, para que los amigos lo sepan, de la nueva refinería Talara? Sí, es importante. Que ha empezado a operar ya. Sí, está produciendo ya. Y justamente el día jueves estuvimos con nuestra Presidenta de la República en la planta, donde pudo verificar que ya estamos sacando los combustibles de bajo azufre, que es uno de los objetivos, ¿no?, de la empresa, de la refinería, sacar combustible de bajo azufre para ya no importar, ¿no? Y también, digamos, que sea una unidad muy rentable como las hay en el mundo, en similares configuración de complejidad, ¿no? Para el Perú, en primer lugar, lo importante es eso, ¿no?, la seguridad energética que nos permite teniendo una refinería de alta complejidad. En el mundo, es cierto, se cierran refinerías, pero también se construyen nuevas. Y las que se construyen nuevas justamente son de alta tecnología, las que son, digamos, amigables con el ambiente en cuanto a sus productos, cumpliendo las normas internacionales, y son rentables. Y precisamente la particularidad de esta refinería de alta complejidad es eso, ¿no? Es bastante rentable, es 3 a 4 veces la refinería que teníamos antes, y aún más, nos va a permitir procesar crudos muy pesados que son de bajo costo. En el caso del Perú, crudos de la selva, ¿no?, que podemos aprovecharlos. Exacto. Y nosotros tenemos... Pero también le puede dar servicio, por ejemplo, y puede refinar crudo de Ecuador, por ejemplo. Así es, ya ellos han... ¿Va a ser rentable? La pregunta que siempre hace, ¿va a ser rentable? Porque algunos creen que la lavada es más cara que la camisa, hablando de Talara. Yo no creo en eso, pero usted que conoce el tema, que ha trabajado ahí, ¿usted aseguraría hoy, en su condición de ministro de Energía y Minas, ya no de Petroperú, sino de que realmente valió la pena esa inversión y que va a ser rentable? Por supuesto que sí, más que eso, muy rentable. Le comento, en estos momentos refinerías de ese tipo están generando márgenes de refinación del orden de los $40. En este momento, dada la coyuntura mundial. Entonces, imagínense, son $40 por barril, son valores realmente bastante altos, grandes, y que van a beneficiar, lógicamente, a la empresa y al país, porque con esos márgenes altos, por un lado va a permitir pagar los préstamos y los comprometidos en los bonos con los cuales se ha construido, y aún más vamos a tener precios más competitivos. Como usted sabe, y muchos peruanos no saben, ¿no?, Petroperú tiene un papel subsidiario de acuerdo a la ley, es decir, Petroperú llega con sus productos a donde no llega nadie. Llega a la selva, llega a la sierra, está en los lugares más distantes donde no llega la competencia, porque la competencia, de hecho, ellos... Pues no es negocio.
Su negocio de ellos es estar en las ciudades grandes, claro. y Petroperú tiene un gasto adicional al Así logístico, ¿no? Que eso es una forma de subsidiar al Estado a través de la empresa. Y eso antes no se notaba porque la refinería estuvo funcionando, la antigua, y ahora pues 3 años ha estado parada. De ahí algunos problemas financieros que se han dado, precisamente porque no se importaba y se vendía, ¿no? Dada la coyuntura mundial, los precios de los combustibles subieron significativamente, y en el país hemos tenido que vender a precios más bajos, digamos en algunos casos como el diésel, dentro de lo que es el fondo, ¿no? Con el fondo de compensación de combustibles que, bueno, ahora ya van a empezar a devolver, ¿no? Ojalá, para poder, digamos, corregir el tema financiero. Pero lo veo entusiasta sobre refinería Talara. Bastante. Sí, va a ser rentable en el tiempo, porque el tiempo, Sumamente. usted sabe que cuando hay críticas, el tiempo es lo mejor, porque el tiempo cura todo, dicen, ¿no? Y el tiempo uno ve si es que las cosas se dan en la realidad. Hay un dato que me pareció muy interesante. Además del impacto social que ha tenido la refinería Talara, los 10.000 puestos de trabajo directos, 20.000 indirectos, así como más de 7.000 millones de ingresos tributarios para el país, Petroperú ha suscrito un convenio con la municipalidad provincial para, digamos, permitir entregar diariamente 2.000 metros cúbicos de agua potabilizada a la EPS Grau, que es una de las EPS con mayores problemas en el Perú. O sea, que no se queda en el tema de innovación tecnológica, baja contaminación, sino también que es una contribución social, digamos. Sí, la misma construcción, desde que se inició la construcción de la refinería, como usted manifestó, se generaron puestos de trabajo. Se llegó en algún momento picos de 19.000 hasta 20.000 puestos de trabajo durante la construcción. Luego, ahora pues ya está funcionando. Lógicamente su actividad no solamente va a generar ingresos importantes a la empresa, sino que eso va a permitir también hacer actividades de tipo social, ¿no? Aún en esta etapa de construcción, Petroperú donó un hospital durante el COVID, en el cual ha permitido salvar casi 50.000 personas, con 15 camas UCI, 30 camas de otro tipo, totalmente equipadas, ¿no? De alguna manera es una forma de contribuir. Y también nosotros tenemos programas de estudios para jóvenes de la localidad que son becados y son enviados a Lima y salen con sus títulos, en fin, una serie de programas interesantes que ayudan a la comunidad. Ahora pensamos, ya generando recursos importantes, eso se va a implementar ya no solamente en Talara, quizás a los demás pueblos cercanos que tienen, digamos, influencia, los activos críticos como son el mismo oleoducto y la refinería misma, ¿no? Antes que no gane el tiempo, ministro, agradeciéndole mucho la gentileza de haber aceptado nuestra invitación, volvamos al tema minero. El gobierno acaba de decretar hoy el estado de emergencia en 7 regiones. Estamos hablando de Madre de Dios, Cusco, Puno, Apurímac, Arequipa, Moquegua y Tacna, todas ellas con producción minera. Bueno, en el caso de Madre de Dios, ilegal. ¿Cómo van a enfrentar este tema? ¿Cuál es el mensaje que usted le daría a los mineros que nos están viendo dentro y fuera del Perú para darles la tranquilidad suficiente para que sigan invirtiendo a pesar de esta declaratoria de emergencia? Sí, nosotros sabemos que esto es circunstancial, es momentáneo, esto debe pasar pronto porque los peruanos sabemos que no podemos vivir aislados. Imagínense, todos esos lugares, Madre de Dios, hablamos de mismo Puno, ya no llegan los alimentos, ya no llegan los combustibles y eso no es sostenible, ¿no? Digamos que los mismos pobladores son los que están reaccionando ya en este momento, pero el gobierno tiene que poner orden como lo está haciendo ahora. Y la decisión de que los militares entren, digamos, a tomar control de la ciudad de Puno es precisamente porque queremos que las carreteras, digamos, se desbloqueen, porque es la única manera de poder, digamos, normalizar las actividades, ¿no? Como digo, esto es algo temporal. Estoy seguro que en el corto tiempo, muy corto tiempo, los desbloqueos se van a dar y va a volver la actividad a su normalidad, ¿no? Y esto es porque los peruanos necesitamos trabajar, necesitamos tener digamos, los alimentos, y esto estoy seguro que se va a ir diluyendo en los próximos días, ¿no? Una cosa que ha hecho usted, apenas he estado siguiendo un poco su gestión en estas semanas, lo primero que ha hecho es reunirse, abrir las puertas para hablar con muchas empresas mineras, petroleras, energéticas. ¿Ese ritmo de conversación va a continuar? Sí, claro que sí. Nosotros precisamente lo que queremos es que todas las empresas del sector sepan, ¿no?, que la predisposición del Perú
a que vengan a seguir haciendo inversiones, porque acá hay muchos recursos que deben ser aprovechados y que deben venir. Y nosotros debemos pensar que los objetivos son objetivos comunes, ¿no? Porque si ellos logran sus objetivos de que su capital, digamos, le revierta lo que ellos han proyectado, nosotros también cumplimos el objetivo de dar trabajo a los peruanos, recabar impuestos que nos van a ayudar al desarrollo. Lo que sí, nosotros tenemos que cumplir un papel de gobierno, un papel en el cual nos pongamos en el medio y veamos que eso está dentro de lo que está establecido en las normas, ¿no? En los reglamentos, ¿no? En el cual se cuide el medio ambiente, se cuide el agua y se cuide a nuestros pobladores peruanos, ¿no? Entonces estamos dispuestos a innovar, a hacer ese cambio, de ser los garantes para que como ministerio, con todos nuestros equipos de técnicos, digamos, garantizar que lo que se acuerde se va a dar, ¿no? Y esa es la nueva tónica que le estamos dando. En resumen, los inversionistas mineros, petroleros, energéticos en particular, que es su sector, pueden confiar que su ministro va a estar a su lado, que no los va a abandonar. Claro, el Perú tiene que saber que su ministerio está delante de ellos poniendo el pecho y si determina que hay algo que va a afectarnos, somos los primeros que vamos a reclamar. Y puertas abiertas. Así es, totalmente, ¿no? Okay. Como todos lo saben, todos los que nos visitan. Y recuerde, si se va a Sangabán, nos avisa y vamos con las cámaras de tierra. Lo voy a invitar, debe ser muy pronto. Muchas gracias, ministro. Ya se nos fue el tiempo, pero sí, ha sido muy interesante conversar con usted y mucha suerte en el PDAC, en el evento más grande del mundo de minería, que será el 6 de marzo, donde siempre es importante ponernos en vitrina. Sí, esperamos que vengan más inversionistas. El Perú tiene recursos y quiere caminar, quiere trabajar, y para ello tienen que venir las inversiones. En eso estamos trabajando. Muchas gracias. Quédese conmigo. Nos vamos de inmediato a la primera pausa del programa, estrenando una nueva sección de Pase a Comercial, que es Palabra de Consultor. Mírenla, vamos a comercial y si regresemos con mucho más, ya está Rolando Luque con nosotros, el defensor adjunto para el tema de conflictos sociales de la Defensoría del Pueblo. Volvemos. Esta situación que vivimos actualmente, estos cambios permanentes, rápidos, veloces, obligan a las empresas a tener una lectura real de las poblaciones que están alrededor de las operaciones. Implican pues poder renovar, modernizar la lectura social. El instrumento que se denomina mapeo de actores sociales es importantísimo en este sentido. Desde Viceversa pensamos de que esta herramienta nos va a permitir conocer el pensamiento, el sentimiento, las demandas de la población para poder evitar conflictos. Creemos de que este diagnóstico es fundamental. Amigos, cuando son exactamente las 7 de la noche con 30 minutos y 45 segundos en vivo y en directo desde los estudios de ATV+, en Lima, Perú, estamos con ustedes empezando el segundo bloque de Tierra Adentro. Mil gracias a todos los que nos han escrito, llamado por el retorno del programa. Estamos muy entusiasmados y la verdad creo que además en la primera parte la conversación con el ministro es para reflexionar sobre las posibilidades de nuestro país, que de eso se trata, es la esencia de este programa. Permítanme ahora presentarles un reportaje. Miren, Ariana es el nombre de un proyecto minero de cobre y zinc que ha despertado gran expectativa entre los pobladores de su área de influencia en Junín. Veamos por qué. A más de 4.500 metros sobre el nivel del mar en la Sierra Central, Nelson Landa contempla con esperanza un gran cobertizo que protegerá a sus alpacas de las heladas y el friaje en esta zona altoandina, evitando así grandes pérdidas económicas como ocurría antes. El primer cobertizo en la zona de acá de Junín es un cobertizo múltiple, ¿no? Hemos ejecutado por la minera y la comunidad. Esto nos permite a todos el mejoramiento genético y para todos una mejora para la comunidad. Más de 90 campesinos han sido beneficiados con la construcción de esta infraestructura, propuesta por los mismos pobladores a través de una asamblea comunal y ejecutada gracias al programa social Fondos Concursables, que impulsa cada año el proyecto minero Ariana, que a pesar de no haber iniciado sus operaciones en este distrito de Marca-Pomacochat, provincia de Yauli, departamento de Junín, es consciente del papel que juega en su área de influencia. Ya una vez que gana
este proyecto ya buscamos a una empresa que puede hacerla y en conjunto nosotros con la minera y nosotros la comunidad ya supervisamos toda esta obra y va a haber más proyectos al futuro porque tenemos ese convenio para los años posteriores, ¿no? Si siendo solamente proyecto, se están ellos tratando de involucrar aquí a la comunidad. Imagínense si la empresa estuviera en ejecución, seguramente pues van a ser no de repente un segundo aliado estratégico, sino ya el primero. Ariana es un proyecto minero de la empresa peruana Southern Peaks Mining de 2.000 toneladas por día de cobre y zinc, buscando transformar responsablemente los recursos minerales en prosperidad y desarrollo. El proyecto Ariana ha venido desde mucho tiempo atrás, casi desde el 2013 al 2018, desarrollando labores de exploración. Recién en el 2018 se tomó la decisión de iniciar la construcción, obteniendo el permiso que se necesitaba. Con la llegada de la pandemia, en donde muchos proyectos extractivos se paralizaron, Ariana se ha adaptado a nuevos estándares de calidad con la finalidad de garantizar eficiencia desde la etapa de su construcción hasta la operación minera, basado en los pilares de innovación y sostenibilidad. Aprovechando la pandemia y aprovechando también algunos cambios en las normativas internacionales, hemos hecho unos cambios, unas optimizaciones al proyecto. Vamos a hacer la reubicación y el cambio tecnológico, la disposición de relaves, con lo cual se ha contratado a empresas de primer nivel y especialistas en temas de gestión de aguas y relaves. Hemos optado por los filtros prensa, en este caso son los que mejor han prestado sus características de funcionamiento a estas condiciones climáticas y de altura, reduciendo prácticamente a 2 veces la huella de una relavera convencional. Y justamente fue en la pandemia cuando Ariana se convirtió en una luz de esperanza para los pobladores de las comunidades de Marca Pomacocha, Carampomat, Sangrar y otras zonas aledañas al proyecto minero. Principalmente acá se trabajó mucho con el centro de salud. Hemos donado equipos de protección personal, mascarillas, guantes, pruebas de detección de COVID. Incluso hemos donado balones de oxígeno, que eran cosas que se necesitaban en la zona y a los cuales la población no estaba teniendo acceso. Nos apoyaban con la alimentación, traslado también de algunos anexos para poder cubrir la cobertura de vacunación que teníamos durante la pandemia. De la misma forma, luego de haberse levantado el estado de emergencia por la COVID-19, los esfuerzos para velar por el bienestar de la población afectada continuaron siendo una prioridad. En tiempos de pandemia, Ariana ha generado ciertas interacciones de teatros, algunas actividades que de todas maneras contribuido a estos chicos a estar en constante relación entre ellos, y no solamente a los estudiantes, sino a las familias. Llegamos con todo un equipo de especialistas, psicólogos y educadores a trabajar de la mano con las escuelas a través de carpas educativas. Íbamos trabajando diferentes temas educativos que habían estado un poco relegados durante la pandemia. El proyecto Ariana promueve la participación ciudadana de las distintas comunidades del área de influencia a través de un comité de monitoreo y vigilancia participativo, capacitando a sus integrantes y contratando a un laboratorio para ejecutar 2 monitoreos al año para conocer cuál es la real condición del aire y del agua antes, durante y después de que inicien sus operaciones. Ellos prácticamente realizan un monitoreo de manera semestral con nosotros. Ellos ven los resultados, ven cómo se toman las muestras y esas muestras son custodiadas hasta Lima, hasta el laboratorio mismo, donde se va a realizar el análisis por el presidente o un miembro elegido del Comité de Monitoreo y Vigilancia Participativa, dando fe de que no haya ningún cambio. Tengo ya 4 años prácticamente en el Comité de Monitoreo y ya más o menos ya me doy cuenta cómo es, para qué es el monitoreo, porque legalmente queremos que la minera no nos contamina ni el agua ni el aire. Bueno, los resultados ahorita están todo normal, en el agua también y en el aire también está igualito. De esta manera, la población puede ver de forma transparente que no estamos teniendo un impacto negativo en la zona. Actualmente, este proyecto minero se encuentra en el proceso de culminación de la optimización de las ingenierías, lo cual permitirá continuar su construcción. Vamos a pasar a hacer las gestiones con los permisos en las autoridades correspondientes, para así reanudar lo más pronto posible el proyecto
que podrá ofrecer alrededor de 1.400 puestos de trabajo durante la etapa de construcción, que toma aproximadamente 2 años, y posteriormente a eso también alrededor de 700 puestos de trabajo en la etapa de operación por un periodo de 10 años. Un proyecto acá en la región Junín nos va a ayudar a poder seguir escalando y quizás profesionales al igual que yo puedan obtener un trabajo. Trabajar cerca a casa es un plus. Haciendo honor a su nombre de mujer, Ariana cuenta también con personal femenino en cada una de las áreas del proyecto minero, rompiendo estereotipos sociales y fortaleciendo la equidad de género para laborar en esta industria. Es una forma de mostrar en la zona que las chicas, que las mujeres también pueden trabajar en un sector como esto. Para nadie es un secreto que la creciente demanda mundial de metales hace necesario que el Perú cuente con nuevos proyectos mineros, pero con una visión moderna que concilie el desarrollo industrial con el cuidado del medio ambiente y la convivencia armoniosa con las comunidades. Este es el caso del proyecto Ariana de Southern Peaks Mining, ubicado en el centro del Perú, que pronto será una realidad para beneficio de nuestro país. Por eso decimos en la promoción del programa que mientras hay algunos que están dividiendo a los peruanos, en Tierra Adentro nos preocupamos en hermanarnos, en buscar a los peruanos. De norte, sierra y sur, centro, selva, costa. Dios mío, tenemos que juntarnos, somos hermanos, dejemos de luchar entre nosotros. Felicitaciones al equipo de la empresa peruana minera Southern Peaks Mining, o SPM, además por pensar en la gente a la par del proyecto que estamos seguros será un éxito, ya que su concepción es la adecuada. Bien, ahora nos vamos de inmediato a presentarles la entrevista del cierre gracias a Lavalier. Bien, en la entrevista del cierre tenemos como invitado en esta ocasión a Rolando Luque, adjunto en prevención de conflictos de la Defensoría del Pueblo, en momentos en que es necesario analizar, entender qué está pasando en el Perú, por qué tanta convulsión, por qué cuando un hombre como Pedro Castillo se autoelimina políticamente, intentando un golpe, se desata una ola de protestas que no han cesado y que están por cumplir desde el 7 de diciembre a la fecha, en 2 días, pues 2 meses. ¿Quién mejor que él para ayudarnos a entender esta realidad? Buenas noches y bienvenido, Rolando. Muchas gracias, Oscar, y felicitaciones por esta segunda temporada del programa. Muchas gracias. En base a, Rolando, a su amplia experiencia, ¿podría afirmar que lo que estamos viviendo desde hace casi 2 meses es la madre de todos los conflictos? Bueno, es un conflicto de una gran dimensión y complejidad, y hasta ahora tenemos serias limitaciones para resolverlo y para encauzar el país por la vía de la paz y el desarrollo. Y es así de complejo porque han ocurrido también 47 muertes en enfrentamientos entre sectores de la población y la policía y el ejército. Un policía fue atacado, asesinado con fuego dentro de su patrullero, y 11 personas murieron en el contexto de los bloqueos, tratando de cruzar el bloqueo para una atención de emergencia en un centro de salud, o en otros casos por accidentes ocurridos, dado que colocaban piedras, troncos a mitad de la carretera. Entonces, este es un conflicto, como digo, de una dimensión grande también en el sentido territorial del término, porque en el punto más alto de los bloqueos, estamos hablando del 19 de enero, hemos tenido aproximadamente el 28% de las provincias del Perú bloqueadas por... un tercio. Un tercio del Eso es gravísimo. Sí, y de manera persistente, 13 provincias del Perú han tenido continuamente 25 días por lo menos de paralización, y la tienen hasta el día de hoy. Estamos hablando de las provincias de Puno, algunas de Cusco y Andahuaylas en Apurímac, ¿no? Pero también por el enorme despliegue policial y militar que ha habido a nivel nacional y por estas serias limitaciones que tenemos para generar consensos, salidas políticas en un contexto tan crítico como este. Usted advirtió el año pasado, Rolando, en este programa,
que más del 60%, me puede corregir la cifra, pero era algo más del 60% de los acuerdos tomados en las mesas de diálogo no se estaban cumpliendo y eso estaba generando, digamos, una preocupación creciente que se iba embalsando. ¿Esto explica en parte lo que estamos viviendo? Es alrededor del 50%, ¿no? Y sí es efectivamente un elemento que alimenta la conflictividad social. Pero veamos claramente cuál es la causa inmediata de este conflicto político. No hay lugar a dudas de que es o fue la decisión del presidente Castillo de interrumpir el orden constitucional, de pretender disolver el Congreso, tomar las instituciones públicas, gobernar por decretos ley. Y se creó alrededor de esto, además, un relato falso en el que se le atribuía al Congreso de la República la responsabilidad del golpe. Lamentablemente, por el desprestigio del propio Congreso, esa versión falsa fue consolidándose, fue ganando terreno y hasta el día de hoy hay gente que cree que efectivamente... Una leyenda urbana que es una falacia. Una mentira completa que lamentablemente hasta en el concierto internacional ha logrado pegar y algunos presidentes de algunos países se han sumado a esa mentira. Divulgado, retransmitido una versión completamente falsa. Pero es cierto lo que usted dice en relación al cumplimiento de acuerdos, porque el cumplimiento de acuerdos no es otra cosa que la esperanza, la expectativa de un sector de la población de que el Estado finalmente vaya a responder frente a un conjunto de demandas que tienen que ver con servicios públicos, con acceso a bienes, con respeto, etc. Y cuando esto no ocurre, hay una decepción muy grande porque la gente experimenta burla o menosprecio moral, ¿no? Además de que hay una necesidad muy grande de que esas demandas sean atendidas porque en el fondo de la conflictividad social, si bien este es un conflicto principalmente político, pero en el fondo hay una insatisfacción muy grande con el funcionamiento del sistema democrático y también con esas enormes brechas sociales que subsisten en nuestro país. Ahora, en ese contexto hay un escenario que a mí me preocupa en lo personal. Yo, como usted sabe, dirijo una empresa que es Viceversa Consulting hace 22 años. Manejamos conflictos en el sentido de que los enfrentamos y más los prevenimos, que es lo mejor en realidad. Pero ¿cómo se hace en su experiencia? ¿Cómo se hace cuando quienes protestan no tienen caras visibles? O sea, ¿cómo se negocia y soluciona un conflicto con una turba violenta? Bueno, con los violentos no hay lugar a diálogo. Con los violentos le corresponde a la Policía Nacional y al sistema de justicia ponerlos en el lugar que los corresponde, ¿no? Pero afortunadamente la inmensa mayoría de la población, si bien está insatisfecha, descontenta y lo está expresando en las calles, no da el paso hacia la violencia. Cuando hemos observado directamente las movilizaciones aquí en Lima y en otros lugares del Perú, lo que detectamos es que es una minoría violentista la que en determinado momento, a través de piquetes, se enfrenta a la policía. Es más, van preparados para enfrentarse a la Policía Nacional. Y puede haber una franja de ciudadanos que se ve contagiados de ese acto de violencia y se suman a ellos. Pero la mayoría tiende a apartarse de los violentos y expresar su molestia, su insatisfacción de otra manera, pacíficamente. Entonces, yo tengo la esperanza de que esa mayoría silenciosa del Perú, que todavía no se ha expresado claramente, pueda empezar a hacerlo y dejar constancia de que si bien tienen críticas, tienen cuestionamientos, los quieren hacer por las vías democráticas. La Defensoría del Pueblo, a mi modo de ver injustamente, ha sido atacada por un extremo de la clase política. Casi los acusan ustedes de promover los desmanes de los vándalos. ¿Cuál es la respuesta de la institución? ¿Cómo ven ustedes esto? ¿Cuál es el papel que cumple Defensoría para que se entienda? Bueno, expresiones así son ligerezas fruto de la enorme desinformación sobre lo que significa el trabajo de la Defensoría del Pueblo. Permíteme decirte, Óscar, no solo en el Perú, en el mundo, los extremos repudian los derechos humanos. Lo que buscan es tratar de reafirmar su ideología, su credo, ¿no? Los derechos humanos son universales y en esa medida nosotros tenemos que ejercer la defensa de todas las personas, sin ninguna excepción, de civiles, de militares, de policías, de empresarios, de periodistas, etc. No hay nadie que esté al margen de la defensa de los derechos fundamentales. Y eso se nota mucho más claramente cuando se ve el tema humanitario.
uno interviene en un asunto humanitario porque lo que está viendo es a una persona en una situación de sufrimiento y tiene que ser atendida, trasladada a un centro de salud, salvada de una situación crítica, y ese es el trabajo que hace la Defensoría del Pueblo. Todos los días estamos en las comisarías, en los centros de salud, en las calles, en las carreteras, impulsando iniciativas. Es como de nuestra diálogo. Cruz Roja, pero digamos social. Civil y efectivamente haciendo un trabajo real en el terreno. Pero para ustedes no hay que pasar por agua tibia, por lo tanto, los saqueos, el vandalismo. No es que ustedes dicen, bueno, los derechos humanos les permiten a tomar aeropuertos. No es esa la posición de la Defensoría. De ninguna manera, completamente descartado. Nosotros nos sentimos muy seguros del trabajo que realizamos a nivel nacional, todas las oficinas de la Defensoría del Pueblo. Y los agravios no van a mellar en absoluto nuestro sentido del deber. Los delincuentes a la cárcel. Ese es el lugar o al militares. que sea cualquiera. Y ahí quisiera también agregar que esas 47 muertes de personas tienen que ser minuciosamente investigadas y en tiempos oportunos. Se necesita saber las circunstancias de la muerte, se necesita indagar por los presuntos autores, se necesita saber si la policía o las Fuerzas Armadas hicieron un uso abusivo de sus armas de fuego. Para eso hay una ley de uso de la fuerza, hay un reglamento, hay un manual. Y tenemos que, la autoridad civil, fiscal principalmente, tendrá que averiguar si es que se transgredió la ley al momento de usar estas armas de fuego. La consigna en la Defensoría del Pueblo, y debe ser la de todas las instituciones, es cero impunidad con los delincuentes. Última pregunta. Al experto, no al adjunto de la Defensoría, al experto. ¿Hay solución para este conflicto que ha ido enervando y que ya cuenta 2 meses? Vamos, para que se ubiquen los amigos televidentes, el conflicto de Chile que se vivió en plena pandemia y que terminó en su Asamblea Constituyente duró 3 meses, más o menos, incluyendo 2 iglesias quemadas. Claro, mal de muchos, consuelo de tontos, no espero que duremos 3 meses, pero ¿usted avisora una solución? Lo peor que nos puede pasar, Oscar, es que la democracia se quede sin opciones. La Policía Nacional no es una opción. No es una opción. La policía no resuelve conflictos. La responsabilidad de resolver conflictos es de las autoridades políticas, de los técnicos, de los administrativos. Ellos tienen la responsabilidad de enfrentar esto. ¿Hay salida? Desde luego que la hay. Se puede volver a discutir un adelanto de elecciones en este plazo antes de que venza la legislatura. Hay iniciativas de la sociedad civil para impulsar procesos de diálogo a nivel regional. Pero claro, hacemos un llamado a la serenidad y a la calma en todo el país. Por la vía de la violencia no vamos a resolver nada. Hay que discutir políticamente los problemas para poder salir de ellos. De acuerdo, totalmente de acuerdo con el mensaje. Muchas gracias, Rolando. Encantado. Y nada, que sigan usted y su equipo, muy profesional, a cargo, haciendo su trabajo como siempre lo han hecho, efectivamente más allá de las críticas que normalmente vienen de los extremos. Así es. Los extremos que no son los más lúcidos, ciertamente. Muchas gracias. Quédese conmigo. Chao. Nos vamos a la segunda y última pausa del programa con nuestro segmento Volver al Futuro, un dato de interés sobre los exoesqueletos y cuándo serán usados para terapias físicas, súper interesante. Y luego volvemos desde Nueva York con José González, que nos tiene que decir cómo nos está viendo el mundo. Ojo, volvemos. Bien, ingresamos al último bloque del programa que pasa volando. Hoy día estamos 5 de febrero del 2023. Esta es la primera edición del año obviamente de Tierra Adentro. Como todos los domingos a las 7 de la noche esperamos su compañía. Les recuerdo que todos los lunes en la tarde tenemos el podcast de Caricello, el podcast que decimos opiniones bien informadas en tiempos de desinformación. Realizamos este podcast desde hace 2 años y medio con Juan Carlos Ruiz, José González desde Nueva York y quien habla Oscar Díaz, para en 15 minutos decirles qué está pasando en la política y economía nacional. Síganos en nuestro canal de YouTube. Y ahora nos vamos hasta Nueva York, como siempre, con José González desde Wall Street, gracias a GCG Advisors. GCG Advisors, financiamiento para proyectos mineros. Capital para ampliación de operaciones. Portafolios de inversión del sistema financiero norteamericano. GCG Advisors.
En Norteamérica, pensando en el Perú. Ya. Bien, ya está con nosotros en directo desde Nueva York José González, gerente asociado de GCG Advisors. Buenas noches, José. Buenas noches, Oscar. Encantado de estar ¿Temperatura hoy. en Nueva York? 5 grados. Pasó el frío. 5 grados. Debería ser una semana un poquito más Bien, agradable. Dos preguntas hoy. Esta semana se ha hablado mucho en el Perú, a propósito de la turbulencia política, de que algunas importantes calificadoras han bajado la calificación de el Perú. Pero esto lo advertimos el año pasado en Tierra Adentro. Por favor, dinos, ¿cuál es la foto real? ¿Cómo nos está viendo el mundo financiero las últimas semanas? En esta ocasión, Oscar, fue Moody's que pasó la calificación del Perú de estable a negativa, manteniéndola en Baa1, perdón. Eso lo hizo el 31 de enero. Señala Moody's que los riesgos sociales y políticos han intensificado las amenazas de un deterioro en la cohesión institucional, gobernabilidad, eficacia de las políticas y la fortaleza económica en los próximos gobiernos. Es decir, que no solo está pensando en estas circunstancias, sino lo que puede venir en los próximos meses y años. Señalan, sin embargo, que confían en la fortaleza del balance del gobierno para que las instituciones políticas del Perú demuestren ser efectivas para contener la erosión en la fortaleza fiscal y económica. Ya Moody's en el año 21, en septiembre, había rebajado la calificación de A3 a Baa1, y como habían mencionado en Tierra Adentro, Fitch lo hizo el 20 de octubre del 22 y S&P el 12 de diciembre del 2022, en un caso por los conflictos internos y en el segundo caso por la salida de Castillo de la presidencia. Ahora, Fitch subraya esta semana que esta situación actual podría afectar la tensión en las comunidades alrededor de las regiones mineras, y Bloomberg, citando a UBS y JP Morgan, dice que es poco probable que en estas circunstancias se produzca una rápida recuperación de los bonos, las acciones y la moneda peruana frente a la dimensión de la crisis. The Economist señala que el Perú tiene un régimen híbrido, que es decir, no es una democracia estable, sino es una mezcla de autoritarismo con democracia. El Washington Post publica hoy día un editorial que ha sido muy comentado, que advierte que el Perú podría perder el control a menos que los líderes políticos actúan, y la revista Quartz señala que el 2% de la oferta global de cobre sería afectada y probablemente el 30% de las áreas de producción cupríferas en el país. Totalmente de acuerdo. Estas son las últimas informaciones, amigos de Tierra Adentro, que compartimos gracias a José González. Es muy importante lo que está pasando. Al principio del programa, José, como habrás visto, conversamos con el secretario del sindicato de las Bambas, obviamente preocupados por la paralización o semiparalización de la que es sin duda uno de los más grandes proyectos mineros más grandes del mundo. Ahora, el segundo tema es que, digamos, hablando de los metales y también el petróleo, ¿qué explica el repunte de los precios de los metales y el petróleo de los últimos días y cómo afecta esto al Perú? En el caso del cobre, que es nuestro mineral de bandera, tiene varias variables. Uno es el crecimiento más alto de lo esperado en China por el fin de las políticas cero COVID, las advertencias de los operadores industriales que va a haber un déficit entre oferta y demanda por la transición energética, la situación en el Perú, que se sigue muy de cerca, particularmente lo que sucede en las Bambas y Quellaveco. Chile empezó el año anunciando que su producción de cobre iba a caer 6% este año, cae casi 20% el año pasado en lo que se refiere a Codelco, y los inventarios en los depósitos de London Metal Exchange y el Shanghai Future Exchange cayeron en enero a menos de 186.400 toneladas, que no da para 2 días de oferta de cobre en el mundo. En el caso del oro, compra de los bancos centrales, particularmente el Banco Central de China, que compró 30 toneladas en diciembre y 32 en noviembre para 2.010 toneladas, y señala el World Gold Council que los bancos centrales del planeta compraron 400 toneladas de oro en el tercer trimestre del año pasado, un incremento del 300% comparado al año 2021, y que esperan que continúe este año. En el caso del petróleo, se acaba febrero, viene la renovación de las hostilidades en Ucrania, pasado el invierno, y hay mucho temor que haya presión energética. Los precios de los metales y minerales siguen favoreciendo al Perú, independientemente de que la producción no se recupere este año. Sí, y hay un dato muy interesante que conversamos en la semana, que espero poder profundizar contigo respecto a una visita tan importante desde Europa a Chile, que nos dice, que nos advierte de que tenemos que estar muy, muy atentos aquí en el Perú. José, muchas gracias, abrigarse y hasta el próximo domingo.
Hasta Bien, luego. este ha sido el contacto con Nueva York, con José González, como todos los domingos en el programa. Y bueno, ya entramos a la parte final, ya estamos por vencer en nuestro tiempo. Déjenme compartirles la frase de esta semana que tiene que ver directamente con lo que estamos viviendo, con estas discusiones de peruanos entre peruanos. Joseph Joubert decía, es mejor debatir una cuestión sin llegar a concluirla que llegar a una conclusión sin debatirla. Hay que conversar. Conversar no es pactar. Tenemos que aprender a hablar entre los peruanos sin insultarnos, sin agredirnos, sin retroceder, sin perder lo que es la civilización. Por favor, volvamos a entendernos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias. Hasta el próximo domingo a las 7 en punto de la noche. Aquí en ATV+, regresaremos con mucho más de Tierra Adentro. Oscar Díaz les dice gracias y hasta el próximo domingo, si Dios quiere.